En la tarde del 24 de noviembre de 1971, un hombre corriente, vestido con un traje sencillo y unas gafas de sol oscuras, subió a un avión comercial en Portland con destino a Seattle. Compró su billete con dinero en efectivo, sin levantar ninguna sospecha. No llevaba escoltas, ni armas visibles, ni nada que llamara la atención. Era, a los ojos de los demás pasajeros, un hombre más en un vuelo rutinario. Pero en cuestión de minutos, ese individuo anónimo pondría de rodillas al FBI, humillaría a las autoridades más poderosas del país y escribiría uno de los capítulos más desconcertantes de la historia criminal. Su nombre en el billete era simple: Dan Cooper. Más tarde, debido a un error de prensa, se popularizó como D.B. Cooper, un alias que se convertiría en leyenda. Lo que nadie podía imaginar en aquel momento es que este hombre estaba a punto de ejecutar el secuestro aéreo más audaz jamás visto, y lograría desaparecer sin dejar rastro. A diferencia de otros criminales de la época, Cooper no dejó un pasado turbio al descubierto, no cometió errores fatales, y lo más increíble, ni siquiera fue atrapado. A más de 50 años del suceso, sigue siendo el único caso de piratería aérea sin resolver en la historia de Estados Unidos. Para el FBI, un organismo acostumbrado a presumir de eficiencia y de control absoluto, aquel secuestro fue una vergüenza sin precedentes. Durante décadas, miles de agentes, recursos tecnológicos y millones de dólares fueron invertidos para dar con la verdad, y aún así, Cooper los venció a todos con un plan frío, calculado y casi cinematográfico. El caso D.B. Cooper no es solo un misterio criminal. Es la historia de cómo un hombre aparentemente común humilló al sistema más poderoso del mundo y se convirtió en una leyenda que todavía hoy desafía la lógica, la justicia y la historia. El vuelo 305 de Northwest Orient Airlines despegó con normalidad esa tarde lluviosa de noviembre. A bordo iban 36 pasajeros y 6 tripulantes. Para todos, era un viaje corto y rutinario de apenas media hora. Pero en el asiento 18C, un hombre con gesto imperturbable estaba a punto de convertir aquel avión en el escenario de un crimen que haría historia. El plan comenzó con un gesto simple. Cooper llamó a la azafata y, con calma absoluta, le entregó un sobre. Dentro había una nota escrita a mano en la que aseguraba llevar una bomba en su maletín. La azafata, al principio, pensó que se trataba de una broma. Pero cuando el hombre abrió discretamente el maletín y mostró los cilindros rojos con cables visibles, la duda se desvaneció. La amenaza era real. Lo sorprendente no fue solo la amenaza, sino la manera en la que la ejecutó. No hubo gritos, no hubo violencia. Cooper habló con una voz tranquila, incluso educada. Dio sus instrucciones con precisión. Quería $200.000 en billetes de 20, 4 paracaídas y un camión de combustible listo en la pista de Seattle para que el avión pudiera despegar de nuevo sin demoras. Lo más desconcertante es que, en lugar de entrar en pánico, muchos pasajeros ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Para ellos, fue un vuelo extraño por los retrasos, pero no una pesadilla. Solo la tripulación era consciente de que estaban bajo control de un hombre con una bomba. El FBI, contactado en tierra, se apresuró a cumplir con las exigencias. No podían arriesgarse a que una explosión terminara con la vida de decenas de personas en pleno vuelo. Y Cooper, con la calma de quien parece tener todo calculado, aguardó sin nerviosismo, bebiendo bourbon con soda y fumando un cigarrillo tras otro. Cuando el avión aterrizó en Seattle, el intercambio se realizó con éxito. Los pasajeros fueron liberados sanos y salvos, y el dinero junto con los paracaídas fueron entregados. Nadie salió herido, nadie resultó lastimado. En cuestión de minutos, el avión volvió a despegar, esta vez con solo la tripulación y el hombre misterioso a bordo. Cooper había logrado lo que parecía imposible: secuestrar un avión comercial lleno de personas en pleno día de Acción de Gracias, negociar con el FBI y obtener todo lo que pedía sin derramar una sola gota de sangre. Era el crimen perfecto, en marcha. En la historia de Estados Unidos, pocos criminales lograron algo tan inaudito: burlar al FBI en su propia cara. El caso Cooper puso a la agencia en el ojo del huracán. ¿Cómo podía ser que, en plena era de máxima vigilancia aérea, un hombre con gafas de sol y un maletín desapareciera sin dejar rastro? Esa noche, mientras el Boeing 727 aún surcaba el cielo, el cuartel general del FBI entró en pánico. Se movilizaron agentes en Seattle, Reno, Portland. Incluso la Fuerza Aérea fue notificada. El plan parecía sencillo: rodear el avión, vigilar cada movimiento, controlar la operación desde tierra. Sin embargo, todo se salió de control cuando el fugitivo obligó al piloto a seguir un rumbo inusual y ordenó que volaran a baja altitud, con el tren de aterrizaje desplegado y la rampa trasera lista. Los agentes sabían que preparaba algo, pero nunca imaginaron lo que estaba por ocurrir.
Mientras en los despachos se hacían cálculos frenéticos, en los noticieros empezaban a filtrarse rumores. Un hombre misterioso ha secuestrado un avión, decían los titulares. Lo que era un secreto de inteligencia se convirtió en espectáculo mediático. Cuando Cooper finalmente saltó del avión en plena tormenta nocturna, con un paracaídas y una bolsa llena de dinero, lo que dejó atrás no fue solo un Boeing vacío. Fue un escándalo sin precedentes. El FBI, la agencia más poderosa del mundo, había sido ridiculizada por un solo hombre. El golpe a la reputación fue devastador. En plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos se presentaba como imbatible, el secuestro revelaba una verdad incómoda. Ni siquiera el organismo más preparado podía evitar que alguien jugara con el sistema y ganara. Los titulares al día siguiente fueron demoledores. El hombre que desapareció en el cielo. El FBI prometió una cacería sin tregua, pero en ese momento la humillación ya era irreversible. La noche del 24 de noviembre de 1971, en algún lugar entre Seattle y Reno, se produjo la escena que transformaría un simple secuestro en una historia inmortal. El avión volaba bajo, apenas 3.000 metros de altura, con el tren de aterrizaje extendido y la rampa trasera del Boeing 727 abierta, algo que jamás se había hecho en pleno vuelo. Afuera, la tormenta rugía, lluvia helada, ráfagas de viento y temperaturas que rozaban los 0 grados. En medio de esa oscuridad, el hombre de las gafas negras tomó la decisión. Ajustó el paracaídas, abrazó la bolsa con los $200.000 y, sin mirar atrás, saltó hacia lo desconocido. No hubo discursos grandilocuentes, ni frases finales, solo un cuerpo atravesando la noche, engullido por las nubes. Para la tripulación el momento fue aterrador. Sintieron la sacudida cuando el fuselaje se descompensó tras la apertura de la rampa. El piloto informó a control aéreo, pero ya era tarde. El hombre había desaparecido. Ni radares, ni helicópteros, ni patrullas pudieron localizarlo en tiempo real. Lo asombroso no es solo el salto, sino las condiciones en las que lo hizo. El FBI más tarde insistiría en que era prácticamente un suicidio. Tormenta eléctrica, vientos de más de 300 km/h, oscuridad absoluta, un terreno plagado de bosques, ríos helados y montañas. Y aún así, el enigma persiste. ¿Era Cooper un simple loco temerario o alguien con un entrenamiento militar impecable? Ese instante, el salto al vacío, fue el nacimiento de la leyenda. Ningún otro criminal en la historia estadounidense había desaparecido de forma tan espectacular, dejando tras de sí no solo un misterio, sino también una pregunta que todavía hoy flota en el aire. ¿Sobrevivió o no? Apenas el avión aterrizó en Reno y la tripulación confirmó que el misterioso pasajero había desaparecido, comenzó una de las persecuciones más costosas y exhaustivas en la historia de Estados Unidos. El FBI bautizó la operación como NORJAC y desplegó un dispositivo sin precedentes. Helicópteros, patrullas terrestres, equipos de búsqueda con perros y hasta tropas del ejército. Se rastrearon bosques enteros, ríos y llanuras heladas. Los agentes peinaron cada metro cuadrado de terreno en el área donde se calculaba que había caído. Y sin embargo, no encontraron nada. Ni un paracaídas roto, ni la bolsa del dinero, ni restos humanos. Era como si el hombre se hubiera disuelto en el aire. El FBI entrevistó a más de 800 sospechosos en los años siguientes, desde veteranos de Vietnam hasta delincuentes locales con conocimientos de aviación. Analizaron registros de paracaidistas, pilotos e incluso personal militar con entrenamiento especial. El problema era que todos los caminos llevaban al mismo callejón sin salida. Lo más humillante fue el dinero. Cada billete había sido registrado y marcado antes de entregarlo a Cooper, por lo que en teoría debía ser rastreable en cuanto alguien intentara usarlo. Pero durante años, ni un solo dólar apareció en circulación. La hipótesis de muchos dentro del FBI era simple: el hombre no sobrevivió. Sin embargo, no había un cuerpo para demostrarlo. Mientras tanto, la prensa convirtió el caso en un fenómeno cultural. Las portadas hablaban del ladrón fantasma y cada semana aparecían cartas supuestamente de Cooper, burlándose del FBI. Ninguna pudo ser verificada, pero servían para añadir gasolina al fuego mediático. El resultado fue devastador para la reputación de la agencia. Por primera vez, un hombre desconocido había logrado hacer lo que nadie: robar, desaparecer y dejar al FBI mirando al vacío. Una humillación pública que marcaría a la institución durante décadas. Por casi una década, el misterio parecía congelado. No había rastro de paracaídas, ni de restos, ni de dinero. El FBI se enfrentaba al silencio más frustrante de su historia. Pero en 1980, un hallazgo inesperado sacudió el caso. Un niño de 8 años jugaba con su pala en una playa junto al río Columbia, en el estado de Washington.
Lo que desenterró parecía simple basura. Paquetes de billetes enmohecidos, deteriorados, casi irreconocibles. Cuando su padre revisó más de cerca, se dio cuenta de que eran fajos de $20, exactamente del mismo lote que había recibido aquel hombre misterioso en 1971. En total, $5.800 aparecieron enterrados a pocos centímetros de la arena. El hallazgo encendió un nuevo debate. ¿Cómo llegaron hasta allí? Algunos expertos dijeron que era prueba de que Cooper había muerto, que el dinero se había dispersado con el río tras el salto fallido. Otros, más desconfiados, aseguraban que aquel hallazgo era una cortina de humo, incluso una siembra deliberada para cerrar el caso de forma artificial. La teoría más intrigante era la siguiente. Si Cooper había sobrevivido, tal vez había enterrado parte del botín para recuperarlo después. Pero algo lo detuvo. Una huida imprevista, un accidente, o quizás un plan aún más grande que nunca alcanzó a completar. Lo extraño es que, pese al hallazgo, ni un solo billete más volvió a circular en el mercado. Era como si los demás $194.000 hubieran desaparecido del planeta. No estaban en bancos, no estaban en comercios, no estaban en ninguna red de lavado de dinero. El hallazgo del río Columbia no resolvió el misterio. Lo profundizó. Porque, si el dinero estaba allí, ¿dónde estaba Cooper? Con el tiempo, la figura de Cooper dejó de ser solo la de un hombre que saltó de un avión. Se convirtió en un espejo donde todos podían proyectar a su propio culpable. Y el FBI, desesperado, empezó a mirar a hombres de carne y hueso que podrían haber sido él. Uno de los nombres más famosos fue Richard Floyd McCoy, un veterano del ejército que, meses después del secuestro de Cooper, intentó un atraco casi idéntico. Mismo modus operandi, mismo paracaídas, mismo salto en pleno vuelo. McCoy fue arrestado, condenado. Pero hasta el final juró que él no era Cooper. Los agentes lo dudaron siempre. Otro sospechoso fue Dwayne Weber. En su lecho de muerte, le susurró a su esposa: «Yo soy Dan Cooper». La mujer, confundida, investigó después y encontró entre sus cosas una vieja libreta con notas extrañas y una obsesión silenciosa con aviación. ¿Era una confesión real? ¿O simplemente un intento de morir con un misterio? Y luego estaba William Gossett, un veterano de guerra obsesionado con paracaidismo y con el propio caso. Su hijo aseguraba que, en momentos de ebriedad, su padre admitía ser Cooper, pero jamás lo probó. Lo curioso es que cada candidato tenía piezas que encajaban y piezas que no. Ninguno era perfecto, ninguno fue confirmado. Como si la identidad real estuviera diseñada para escapar siempre de nuestras manos. Al final, más de 800 sospechosos pasaron por los archivos del FBI. 800 vidas distintas, pero solo un nombre se grabó en la historia, el de aquel hombre que subió a un avión en 1971 y desapareció para siempre. Décadas después, D.B. Cooper sigue siendo un enigma que desafía al tiempo. El FBI cerró oficialmente la investigación en 2016, pero el interés no ha disminuido. Cada año surgen nuevos buscadores, historiadores y aficionados que intentan resolver el misterio con tecnología moderna. Drones, simulaciones de viento, análisis de fotos antiguas, hasta inteligencia artificial para reconstruir movimientos y posibles identidades. Al mismo tiempo, su historia ha influido en cómo se percibe la seguridad aérea y la criminología. Cooper inspiró protocolos más estrictos en vuelos comerciales, cambios en la forma en que se rastrean los secuestros de avión y hasta estudios sobre psicología criminal. ¿Cómo un hombre pudo planear un robo perfecto y desaparecer sin dejar rastro? Más allá de la ciencia y la seguridad, Cooper dejó una marca cultural imborrable. Se convirtió en un símbolo de audacia y misterio, una figura que representa el límite entre lo real y lo imposible. Sus saltos imaginarios y su desaparición han generado debates en universidades, podcasts y documentales, manteniendo viva la historia incluso para quienes nacieron décadas después del vuelo 305. Al final, Cooper no es solo un caso sin resolver, ni un ladrón del pasado. Es un recordatorio de que algunos misterios nunca se apagan, que ciertas historias escapan a la lógica y que la fascinación por lo desconocido puede sobrevivir generaciones enteras. Cada vez que alguien menciona su nombre, revive la intriga, el riesgo y la audacia de aquel hombre que humilló al FBI y desapareció.